Buenos días. Mm, Gracias a la Universidad de Zacatecas y particularmente a la doctora Virginia Flores por la oportunidad. Para mí es todo un honor y un privilegio poder compartir parte de mi trabajo con, con ustedes y pues también aprovecho la oportunidad para felicitarlo por esta iniciativa que creo que es fundamental para que toda Latinoamérica empiece a desarrollar trabajo en conjunto y sobre todo pues, tener una verdadera independencia de conocimiento. Creo que, en mi opinión, química no se puede hacer solo. Es necesario diversas opiniones y pues la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad deben ser tomados mucho más en cuenta. Así que, bueno, sin más preámbulos, pues cuando Virginia me comenta la oportunidad, aparte de ser una emoción por compartir mi trabajo, pues pensé en qué tipo de investigación se le voy a presentar. Y justamente traeré un caso de estudio de lo que hacemos acá en la Universidad del Norte, en Colombia, junto con un grupo de colegas, tratando de diseñar compuestos que sean activos, pero que sea un diseño racional, ¿no? Entonces, el título de la ponencia es Modelaje molecular de compuesto activo, aproximación QSAR e interacciones ligando-receptor. Estará presentado por mi persona. Yo soy el profesor Edgar Márquez, doctor en Ciencia y Misión Química por el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Soy venezolano. Estoy trabajando acá en Barranquilla desde hace 4 años en la Universidad del Norte. Y pues mi dirección web es la que ven acá. Ahí está todo en mi página web. Y pues ya sin más preámbulos, comencemos con la exposición. Bien, existen aproximadamente 3 maneras de enfocarse para llegar a tener un compuesto que sea potencialmente activo contra una enfermedad o una dolencia específica. Eh, Uno de ellos es el diseño inspirado en la naturaleza. Como todos sabemos, la naturaleza normalmente a través del conocimiento no botánico nos ha dado muchos principios activos y son muchos el ejemplo de compuestos que hoy en día están en la farmacia o están en la droguería que han sido aislados de la naturaleza. Por supuesto, este enfoque lleva mucho trabajo, se necesita una parte de fitoquímica que sea capaz de extraer el principio activo. Justamente luego esto es combinado con toda la parte de biotecnología, es decir, tomar ese principio activo, hacerle todo el estudio adecuado, hacer las pruebas in vitro. Luego, obviamente, si el compuesto presenta una actividad adecuada y los índices terapéuticos nos indican que vale la pena su síntesis, pues viene el desarrollo sintético. Ahí también hay aproximaciones que tiene cada investigador, por ejemplo, el método de la conexión o la búsqueda de acoplamiento, entre otros. Más allá de eso, hoy en día se requiere que se conozca cuáles son los posibles blancos moleculares. Por supuesto, esto es simplemente una aproximación y ahí entra en juego la parte de la química computacional, que a través de los métodos in silico, como se le llama, nos puede decir si ese compuesto tiene probabilidades o posibilidades de ser activo contra una proteína o un blanco específico. Solo así, después de hacer todas esas validaciones, es que valdría la pena inyectar al ratón o hacer las pruebas en vivo. Es decir, se tienen que comprar fitoquímica, biotecnología, biología, síntesis orgánica y síntesis computacional para tratar de filtrar hasta tener un compuesto que tenga chance o tenga alta probabilidad de ser activo in vivo. ¿Okay? Después de esto vienen todas las fases que nosotros conocemos y después, pues si llega, si sale todo bien, pues va a la farmacia, ¿no? Entonces, es un trabajo bastante engorroso. Aquí vemos lo que le di al principio, la parte de la inter y transdisciplinaridad es fundamental. O sea, no se puede, por un lado, ir la química y por otro lado, ir la biología, no. Tienen que ser mancomunados para tener compuestos que tengan mucho chance de ser activos o que valga la pena
utilizar in vivo. Bien, justamente también está la cosa de que si vale la pena hacer todo el estudio fitoquímico, que es bastante engorroso, el gasto de solvente y todo esto, o pues tiene relación también con los high throughput estudios que se hacen. Entonces, la nueva tendencia es justamente utilizar la química computacional como un paso fundamental para el desarrollo de nuevos compuestos. Aquí se llevan a cabo varios experimentos, se usan varias técnicas que finalmente se acoplan para dar un compuesto o un principio que tenga bastante probabilidad de ser activo, o a veces se encuentra lo que se conoce como el fármaco. Bien, esta tendencia del diseño asistido por la computadora nunca ha dejado de ser inspirado en la naturaleza y nunca ha dejado de ser inspirado de manera racional, como vamos a ver. Normalmente lo que se hace es buscar compuestos que tengan una actividad conocida. Como vamos a ver a lo largo, podemos utilizar dos aproximaciones más. Una aproximación computacional basada en el ligando y otra aproximación computacional basada en el blanco, ¿no? En el caso de la aproximación basado en el ligando, como le decía, se trata de tener primero un modelo matemático que se le conoce como 3D Cruzar. ¿Qué es ese modelo matemático? Ese modelo matemático lo único que nos dice es cuáles son las características químicas de un compuesto que son causantes de la actividad. Evidentemente, para construir un modelo tenemos la necesidad de contar con una base de datos bastante robustas, y a esa base de datos pues se le calculan todas las propiedades químicas que se pueden utilizar como descriptores moleculares. Se hace todo el estudio de Machine Learning, se aplica la inteligencia artificial al análisis de grandes datos. Y una vez que se tenga el modelo, la otra cosa sería, pues, preguntarnos, ya conozco las propiedades físico-químicas, ¿serán estas de verdad las causantes de la actividad biológica? ¿Será posible que en cualquier compuesto yo busque si tiene esa actividad biológica y también nos dé, será posible que busque esas propiedades físico-químicas o esos descriptores moleculares y verificar si entra dentro del modelo? Si entra dentro del modelo, ¿es capaz de ser activo? Esa es una aproximación y esa es la pregunta que se tiene que responder. Es decir, siempre vamos a necesitar el experimento, por lo menos la prueba in vitro. La otra aproximación es basada en el blanco. Hoy en día contamos con muchísimas bases de datos donde están posicionadas o están descritas muchas proteínas fundamentales, biológicamente fundamentales en un tipo de enfermedad o un tipo de dolencia. Normalmente esa base de datos, la más grande es la PDB, Protein Data Bank, conociendo la estructura, conociendo un blanco fundamental, conociendo el sitio activo, podemos entonces buscar la manera de si los compuestos pueden acoplarse en ese sitio activo y una vez acoplada puedan dar una actividad biológica. Son dos cosas fundamentales para que un compuesto tenga actividad sobre un blanco. Primero, que se acople bien, es decir, tiene que tener la forma del bolsillo catalítico o el bolsillo activo de mi proteína, en principio. Y la otra es que una vez que él esté acoplado ahí, tiene que dar interacciones moleculares. Si no da interacciones moleculares, entonces no va a tener ningún tipo de probabilidad de que sea activo. Entonces, de esa manera se utiliza la técnica docking, pero es bien sabido que la técnica docking, pues como cualquier técnica computacional, tiene sus limitaciones. Y hoy en día empieza a aparecer en este tipo de trabajo la dinámica molecular. La dinámica molecular se ha convertido hoy en día en una herramienta fundamental porque puede verificar si lo que te da el docking es cierto o no, y inclusive se puede encontrar el mejor pose y por supuesto el menor valor de energía de enlace adecuado. Entonces, esta técnica viene cobrando mucha influencia en este tipo de trabajo. Aclaro que la dinámica molecular tiene muchos años, pero en los últimos 30, 40 años, con la aparición de máquinas cada día más rápidas,
es que se empieza a implementar la dinámica molecular en los campos. ¿Okay? Entonces, esos son los dos enfoques computacionales. Como le dije anteriormente, no podemos olvidarnos o obviar la inspiración de la naturaleza. Siempre va a estar ahí y siempre hay que tomarla en cuenta. Un enfoque 3D QSAR, es decir, buscamos la estructura y de esa estructura buscamos descriptores moleculares, construimos un modelo matemático que explique esa actividad biológica. Y el otro modelo es basado en el receptor. Si se sabe ya cuál es el receptor biológico, qué compuestos son capaces de acoplarse molecularmente y qué compuestos son capaces de dar interacciones moleculares de tal manera que la energía de enlace con esa proteína sea la menor posible. Una energía de enlace negativa, pues nos da indicio de que las interacciones moleculares son importantes y que se puede acoplar bien con el receptor. Bien, en imágenes, lo que vimos anteriormente es lo siguiente. Un enfoque donde estamos basados en el receptor biológico y otro enfoque que estamos basados en las propiedades tridimensionales, ¿no? En el caso del QSAR, podemos, dependiendo del descriptor, podemos tener QSAR 2D, QSAR 3D, QSAR 4D, inclusive la dinámica molecular de la que hablé. Entonces, mientras más conocimiento, mientras más datos, pues mejor será la aproximación QSAR. Pero como le dije, QSAR lo único que me identifica cuáles son las propiedades biológicas, cuáles son las propiedades químicas que son causantes o que pueden correlacionar con una actividad biológica. Eso es lo que me dice QSAR. Eso es un conocimiento bastante importante porque como científico, como químico, como se puede hacer el diseño sintético adecuado. Es decir, si aquí está, los cálculos QSAR me dicen que una propiedad como la electronegatividad es importante, pues como químico podemos ser capaces de modificar un átomo o un sustituyente de tal manera de hacerlo más electronegativo y que se haga más activo. Eso es una información valiosa que nos va a usar. Y por el otro lado está el acoplamiento molecular. O sea, si es capaz de acoplarse con el sitio activo, este tipo de técnica, normalmente uno lo que hace es el docking o dinámica molecular, me va a decir cuál es la interacción con los aminoácidos. En este sentido, yo puedo tener interacciones que sean dipolares, entonces modifico la polaridad de los sustituyentes de tal manera que las interacciones sean pues, más fuertes, o inclusive puedo tener otro tipo de interacciones hidrofóbicas de varios tipos, y entonces eso también me da a mí la oportunidad de conocer cómo es el mecanismo de acoplamiento y qué tengo que hacer para que los valores del G me den mucho más altos. Ahora, la meta de nosotros es acoplar los dos conocimientos. Es decir, ¿qué me da la QSAR? ¿Cuáles son las propiedades químicas fundamentales que están influyendo en la actividad? Y cómo yo correlaciono eso con las interacciones de mi compuesto, de mi ligando, con los aminoácidos. ¿Existirá alguna reacción? ¿Existirá alguna relación, perdón? Una relación entre la propiedad de QSAR y la manera como se acopla. Pues esa es la meta que nosotros buscamos y creemos y estamos comenzando a ver resultados que si nosotros somos capaces de correlacionar estos resultados, la propiedad de éxito es mayor en los compuestos que diseñamos. Entonces, primero diseñamos, tratamos de hacer la técnica QSAR, vemos si conocemos obviamente el receptor, dónde es capaz de acoplarse y cuáles son esas interacciones más fundamentales. Estas interacciones, que pueden ser dipolares o pueden ser hidrofílicas o pueden ser hidrofóbicas, en nuestra hipótesis deben correlacionar bastante bien con los descriptores moleculares de la QSAR. Entonces, teniendo este conocimiento de las dos, del blanco y de la propiedad de QSAR, entonces hay mucha probabilidad de que los compuestos sean más activos, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que nosotros, en nuestra hipótesis, lo que queremos hacer, acoplar descriptores moleculares con las técnicas de cribado o la técnica de acoplamiento molecular. Entonces, de esa manera, tener un panorama mucho más claro a nivel macro con el QSAR y a nivel micro con la interacción con la proteína y de esa manera diseñar los compuestos. ¿Okay?
Creemos, insisto, en este estamento, creemos que si combinamos las interacciones moleculares con el receptor conjuntamente con los descriptores moleculares, podemos tener mayor probabilidad de éxito y diseñar compuestos que sean potencialmente activos. Bien, en función de esto, voy a presentarle unos resultados de un trabajo que hicimos en el 2020, donde utilizamos las dos técnicas y que pues, nos ha dado resultados satisfactorios. El trabajo ya por nombre, el modelado de la actividad antileucemia de algunos compuestos relacionados con lepticina, una aproximación CUSAR y la técnica DOCI. Este artículo fue publicado en la revista Molecules en el 2020. Y bueno, ¿cuál fue nuestra motivación? Nuestra motivación fue que el cáncer, fundamentalmente, es la segunda causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares. Tiene un porcentaje bastante alto, su morbilidad bastante alto. Y a diferencia de los países que se hacen llamar primermundistas, los países tercermundistas y sobre todo en Latinoamérica, las personas no superan el cáncer y 35% de esa muerte son asociados a problemas de pobreza, es decir, no tienen acceso a los medicamentos por los costosos medicamentos y el sistema de seguridad social que a veces es bastante complicado. Nosotros nos enfocamos justamente en la leucemia. En este sentido, nuestra motivación fue que la leucemia es un tipo de cáncer o neoplasma bien complicado, bien raro, muy raro. Y sobre todo porque tiene una incidencia bastante especial en los niños. Entre 0.3 y 0.5% de los neoplasmas malignos son reportados en niños y adolescentes, ¿no? Se cree que de esta neoplasia, la gran mayoría, o sobre todo la leucemia, es la causa de muerte fundamental. Se cree que cada 3 minutos fallece un niño con cáncer y de eso, ese niño que ha muerto por cáncer, el 90% corresponde al tipo de leucemia. 90.000 niños al año no sobreviven como causa de la leucemia y es justamente ahí es donde nos queremos parar. 80% de esa cantidad de esta estadística provienen de familias o de países con ingresos bajos que no tienen posibilidad de cumplir con el tratamiento. De ahí que es hoy en día una preocupación. De hecho, está como objetivo del milenio de la Organización Mundial de la Salud tener nuevos medicamentos que puedan mejorar la calidad de vida de los pacientes. Aparte que es un cáncer bastante complicado, los medicamentos que existen hoy en día tienen efectos colaterales muy complicados, como vómito, pérdida de apetito, caída del cabello, anemia, y impiden que el desarrollo de un niño sea normal, que tenga una infancia normal. Y ahí que es una preocupación mundial, es un objetivo del milenio, tener nuevos compuestos que sean capaces de eliminar esta neoplasia o por lo menos mejorar la calidad de vida del paciente. Es tan importante el estudio de esta neoplasia que en una búsqueda rápida en el SciFinder encontramos que el estudio o trabajo relacionado con la leucemia crece exponencialmente diariamente y anualmente. En el último año apareció una leve esperanza de que se relaciona el crecimiento de los tumores y la expansión de la leucemia puede asociarse con dos proteínas fundamentales, que son la BTK y la PI3K. Conociendo el receptor, es un paso fundamental porque si somos capaces de inhibir ese receptor, entonces hay mucha probabilidad de que la dolencia, en este caso el cáncer, disminuya su agresividad y su expansión en el cuerpo, ¿no? Entonces, teniendo los receptores, como dije anteriormente, ya tenemos receptor,
Ahora falta buscar quién se acopla a esos receptores. ¿Okay? Se pueden hacer muchas aproximaciones. Nosotros la aproximación que hicimos fue una aproximación cruzada, justamente inspirado en la naturaleza. Uno de los últimos compuestos que ha sido reportado y que tiene muy buena actividad anticáncer es el lerticin. El lerticin viene de una planta que se conoce como Ochorrhoea elliptica. Esta planta en principio era asiática. Hoy en día se han reportado, se ha visto en Colombia. Y ese lerticin tenía actividades muy importantes, actividades biológicas muy importantes sobre varios tipos de cáncer, fundamentalmente la leucemia. Su mecanismo no está todo claro. En algunos trabajos hay evidencia que es capaz de inhibir el ADN topoisomerasa 2, impidiendo entonces que el ADN en la célula se replique o tenga la característica importante. Y el otro mecanismo que se propone es que con el pH fisiológico, el lerticin pueda intercalar el ADN de las células tumorales y por tanto evitar que se repliquen, se mueran, induciendo la apoptosis. El problema del lerticin, que no prosperó, no lo podemos encontrar hoy en día en la farmacia, es porque tenía unos efectos adversos muy complicados y era intolerante sobre todo para los niños. Entonces, pues, teniendo la actividad biológica de el lerticin, hay unas propiedades o unos daños colaterales que tenemos que evitar. Entonces, pues, podríamos hacer dos aproximaciones. Primero, preguntarnos por qué tiene estos efectos adversos. Y lo otro es la pregunta problema. O sea, ¿será que si podemos modificar esto adecuadamente, podemos eliminar los efectos adversos sin necesidad de una pérdida en su índice terapéutico? O, mejor dicho, si hay posibilidad de modificar adecuadamente la estructura del lerticin para tener un compuesto que siga siendo anticanceroso, pero que ya no tenga esos efectos adversos. Esa es una aproximación. ¿Cómo sabemos dónde vamos a modificar? No sabemos. Es difícil. Entonces tenemos que tratar de hacer un estudio que me permita relacionar la actividad con la estructura molecular. No obstante, como tenemos solo el lerticin, de esta manera es casi imposible. Entonces, la otra aproximación es recurrir a la base de datos que se conocen y de esa base de datos que se conocen, tratar de ver si existen algunos compuestos parecidos al lerticin que ya se hayan probado contra otra dolencia. Entonces, esa es la estrategia que utilizamos para eliminar o minimizar los efectos secundarios. O sea, no modificar el lerticin completamente, sino buscar compuestos análogos, ver o encontrar alguna posibilidad de tener un modelo matemático que me reproduzca la actividad en función de descriptores moleculares. Luego modificamos entonces la estructura y luego probamos la actividad, ¿no? Entonces, nuestra meta fue hacer una base de datos con compuestos parecidos o basado en el índice de similaridad con el lerticin, hacer un estudio CUSAR acoplarlo con estudio de acoplamiento molecular y luego hacer las pruebas y el diseño y luego las pruebas. ¿Sí? Bien, cuando nosotros hacemos esto, encontramos que en la literatura que algunos análogos del compuesto benzodioxin, que este que está acá, tiene un índice de similaridad de Hashimoto bastante alto con respecto al lerticin. Encontramos que estos compuestos, cuando lo sustituyo o lo funcionalizo con átomos de oxígeno en forma de peróxido, mucha actividad biológica aumentaba, entre ellas la actividad anticancerígena. Y lo otro era que cuando colocamos algunos ésteres, pues aumentaba la lipofilia del compuesto y esto ligeramente aumentaba la actividad biológica. Entonces, partimos de estos datos, buscamos compuestos análogos al benzodioxin y
compuestos que siempre tuviesen un índice de similaridad bastante alto con el Acticin. Esto nos llevó a construir una base de datos donde teníamos aproximadamente 24 compuestos con esta estructura. Entonces, esta estructura, estas variaciones en X y en Y, nos permitió o nos permitiría en ese momento realizar un estudio QSAR, modificar la estructura y ver si tenemos compuestos más activos que el Acticin. En este sentido, nosotros, como les decía, reunimos 24 compuestos, incluido el Acticin. Teníamos su actividad contracelular, una cepa del cáncer, de la leucemia. Teniendo la actividad y teniendo la estructura, lo que quedaba entonces era construir o intentar hacer el análisis de tipo QSAR. ¿Qué se hace en el análisis del tipo QSAR? Pues se seleccionan los compuestos. Nosotros seleccionamos 24. Todavía pues la base de datos a medida que pasa el tiempo va creciendo. Que tuviesen una actividad biológica, asegurando de que esa actividad biológica haya sido medida con el mismo método. Estas estructuras se optimizan, es decir, se busca el mínimo de energía potencial o la superficie de energía potencial de mínima energía. Para esto hacemos uso de funcionales de intercambio y correlación que nos presenta el Gaussian. En este caso escogimos el WB97XD. Este funcional fue escogido primero porque no estaba dando correlaciones con valores experimentales en reacciones de intercambio electrónico y de sustitución. No estaban reproduciendo con 98% de similaridad datos experimentales. Aparte que tiene un funcional intercambio y correlación muy bueno que considera los efectos de largo y corto alcance. Entonces, cuando se va a estudiar una interacción de una molécula con proteína, es mejor tener compuestos optimizados a niveles de teoría que tomen en cuenta este tipo de funcionales. Hay varios, pero este es el más nuevo y este es el que no está funcionando. Luego calculamos unos descriptores moleculares. ¿Qué son los descriptores moleculares? Los descriptores moleculares son una propiedad intrínseca que se calcula un compuesto y que podría estar asociado con una actividad biológica. Básicamente tenemos tres tipos de descriptores. Tenemos un descriptor electrónico, tenemos descriptores termodinámicos y tenemos descriptores topológicos. Los electrónicos están relacionados con la función de onda y sobre todo en el caso del DFT, de la teoría del DFT conceptual, es decir, nos permite calcular valores como electronegatividad, potencial químico, dureza molecular, suavidad molecular, índice electrofílico, entre otros. Los termodinámicos están relacionados con la ecuación de Gibbs, es decir, nos permiten calcular delta H, delta G, delta S, CP, CB, etc. Y los descriptores topológicos es que consideran que una molécula es un grafo molecular y calculan un montón de índices. Tenemos el índice de Wiener, el índice de Balaban, tenemos la suma de diámetro molecular, tamaño molecular, etc. Y últimamente aparecen unos descriptores topográficos, que es más que unos descriptores que se construyen a partir de un descriptor electrónico pesado con una propiedad molecular. En algunos manuscritos o en algunos libros van a encontrar que un descriptor topográfico es un híbrido entre un descriptor electrónico y un descriptor topológico, ¿no? Luego que se tienen los descriptores que están relacionados con la actividad, para eso se hacen varios análisis o aproximaciones estadísticas. Aquellos que presentan una correlación con la actividad biológica y tienen un R de mayor de 0.5 sobreviven, aquellos que no. También se puede hacer machine learning, etcétera, ¿no? Total que los resultados a la final son los mismos, son las mismas ecuaciones, independientemente de la aproximación que hagan. Una vez que se tienen los descriptores que más correlacionan con la actividad, entonces se buscan ecuaciones que sean estadísticamente validables. Para eso, pues, tenemos que hacer algunas aproximaciones estadísticas. Acá utilizamos Excel y SPSS, también utilizamos Cusarin,
entre otros, ¿no? De esta manera, nosotros tenemos una serie de ecuaciones que cumplen estadísticamente con un test de validación. Como les decía, entre esos test de validación está el Leaf One Out Cross Validation, está el G-Scrambling, el Bootstrapping, entre otros, ¿no? Esas ecuaciones se tienen que validar. No podemos trabajar una ecuación que usar si no se valide estadísticamente. Y también hay que saber que la diferencia o el cociente entre la muestra, el número de muestras que usamos, sobre el número de escritores que tenga la ecuación, que el modelo matemático tiene que ser mayor a 5. Esos son los criterios que tratamos de respetar. Es decir, R cuadrado alto, índice de predictividad, que lo calculamos con el Leaf One Out Cross Validation, también bastante alto, el bootstrapping, que cumple con el bootstrapping, y el G-Scrum. Una vez que se tiene eso, pues entonces sí va a haber una correlación entre la actividad biológica y el descriptor molecular, ¿no? De esta manera, cuando validamos, cuando llegamos a este punto, cuando validamos, entonces podemos usar la ecuación, ¿no? Y bueno, bienvenido a la colaboración con terceros, con personas de otros países, sobre todo de México. Ya trabajamos con Virginia. Espero que a futuro esto sea una oportunidad para intercambiar conocimientos, producir nuevos conocimientos, producir nuevos artículos y tener estudiantes de maestría y doctorado en común, ¿no? Bienvenida entonces las preguntas. Intentaré responderlas si está en mis manos. Y bueno, agradecido nuevamente con Virginia, la Universidad de Zacatecas, y no me queda sino dar muchas gracias.